Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Con la presencia comprobable de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, ponemos en marcha el cernidor número 263, correspondiente al día 9 de marzo del año 2026. Hace unos días, un hombre de 30 y pocos años mató a golpes a su hijo de 15. Hoy nos enteramos que sus familiares, amigos, profesores y compañeros de estudio sabían que era maltratado por sus padres de manera continua. Nadie hizo nada. Nadie. Y nadie es responsable junto con el que lo mató. Observando cómo los que llamamos animales cuidan a sus hijos, me pregunto la razón por la cual nos seguimos considerando superiores a los animales. El chico se llamaba Jonathan. Me pregunto cuántos Jonathan hay en este país sin que nadie haga nada por ellos. Por ellos no hay marchas ni reclamos. Ponemos el grito en el cielo por los seres no nacidos o por los que piden morir en situaciones extremas. Y no hacemos nada. Ni siquiera nos preocupamos si existen los maltratados por sus familias. Otra noticia que fue muy comentada días pasados fue el sobreseimiento del intendente de Soriano, Guillermo Besosi, y de Gonzalo Castillo, Pedro Besosi y Germán Caballero, quienes fueron imputados por varios delitos de corrupción en fechas muy cercanas a las elecciones municipales del año 2025 por la fiscal Alcia Turi y formalizados por la jueza letrada Ximena Menchaca. Alcia Turi fue aportada del caso y trasladada a otra fiscalía al conocerse su actividad en las redes sociales en las que atacaba al Partido Nacional y ponía de manifiesto su condición de frente amplista. La fiscal designada en lugar de Alcia Turi, Luisa Vago, tomó el llamado caso Besosi y luego de estudiarlo solicitó el sobreseimiento de los imputados por todos los delitos de los que eran acusados y que en su momento habían provocado su procesamiento con prisión domiciliaria. Ahora bien, el sobreseimiento no significa que no puedan haber existido elementos para el procesamiento, pero es preceptivo el sobreseimiento cuando a través del proceso no se ha logrado conformar la plena prueba de los delitos atribuidos. Y esta condición es fundamental, la plena prueba. Es fundamental para dictar una sentencia de condena. Y esto es lo que ha dicho la nueva fiscal del caso, Luisa Vago, que no hay plena prueba. Ello no va en desmedro del daño moral que sin duda han sufrido los enjuiciados y sus familias, y que pudo haber tenido consecuencias políticas nefastas para Besosi, que estaba en actividad como intendente en esos momentos. Pero yo me pregunto, ¿es Alcia Turi la responsable de esta situación que padecieron Besosi y demás imputados?
Entiendo que no. La Fiscalía no juzga, no dicta un enjuiciamiento. Y su pedido de formalización no obliga al juez, la jueza en este caso, que es en definitiva quien resolvió la formalización. Pudo haber solicitado el archivo y en ese caso la Fiscalía habría apelado y la situación de los imputados la iba a resolver un tribunal superior. Porque el artículo 109 del Estatuto de los Jueces dice que los jueces son responsables ante la ley de toda agresión contra los derechos de las personas. O sea, que sin que esto signifique una defensa de la fiscal Alcia Turi, quien con sus manifestaciones políticas y proselitistas violó la Constitución, creo que la responsabilidad en un procesamiento que luego termina en sobreseimiento o absolución, le corresponde al Poder Judicial, que es quien ejerce la función jurisdiccional. Paso a otro tema. Hace un par de años se conoció en Uruguay una investigación llamada Política Criminal y Desarrollo Fallido en América Latina Contemporánea, realizada por Juan Pablo Luna y Andreas Feldman. El apellido le suena seguramente, Feldman, pero a diferencia del contador Feldman, este termina en doble N. Uruguayo el primero, o sea, Juan Pablo Luna, y chileno el segundo. En una entrevista, Juan Pablo Luna dijo que el cambio más importante en la geopolítica del narcotráfico es que hubo una multiplicación de las rutas del narcotráfico hacia el sur. Como consecuencia, los puertos y la logística del Uruguay empezaron a tener una inserción internacional que anteriormente no tenían. Una primera consecuencia de esta situación es que eso genera mucho dinero. Otra es que al convertirse Uruguay en un centro de acopio, aumenta la necesidad de cuidar los depósitos y eso requiere contar con cierta estructura que al mismo tiempo requiere armas. Aumentan en paralelo los niveles de violencia y los recursos económicos que genera el narcotráfico. Dice Juan Pablo Luna, además Uruguay siempre ha tenido y tiene, esto es de hace 2 años, yo creo que no ha cambiado, y tiene una posición importante como plaza de lavado de dinero. Es como su rol tradicional. Eso se había logrado mitigar en cierta medida, pero en los últimos años se descontroló. Todo este panorama, sigue diciendo Juan Pablo Luna, claramente tiene múltiples implicancias políticas e institucionales que nos obliga a pensar cómo funciona el sistema político. Una economía que empieza a estar permeada por las economías ilegales genera recursos que empiezan a impactar en la política y en cómo funciona la institucionalidad estatal. El crimen organizado funciona mejor cuando no está visible, cuando consolida estructuras que no son percibidas ni perseguidas. Cuando los ojos del Estado no están ahí, o están ahí pero miran para el costado. Eso, dice Juan Pablo Luna, es imposible de alcanzar sin infiltración y colusión, al menos la suficiente como para comprar la distracción estatal. Esto siempre funciona de esta manera, asegura. Continúa. Cuando hablamos de narcotráfico,
muchas veces pensamos en los grandes cárteles, los colombianos o los mexicanos. Pero en los últimos años eso cambió y hay una mayor fragmentación de actores. En Uruguay lo vimos, lo estamos viendo. Hay mayores niveles de competencia, mayor necesidad de ejercer control territorial y también hay competencia por lograr ventajas en la interacción con el Estado y la política. Y aquí viene el tema del lavado. Dice Juan Pablo Luna, el dinero obtenido en el mercado ilícito no sirve para nada si no entra al mercado lícito. Sin eso, el dinero es papel pintado guardado en un búnker. No hay economía ilegal sin un punto de conexión con la economía legal. Desde lo normativo, hay un límite claro entre lo legal y lo ilegal, que en cierta forma es el límite entre lo que está bien y lo que está mal. Al estudiar este tema, lo primero que se nota es que acá, se refiere al Uruguay, hay transiciones bastante fluidas entre un lado y el otro. Y se pregunta por qué. La respuesta es porque al sistema político le sirve que haya más plata en la economía, porque hay más consumo, más movilidad social, eventualmente menos pobreza, y se pueden generar nuevos negocios. El problema es cuando la interacción se hace visible por el aumento de los episodios violentos. Uruguay tiene niveles de homicidio increíbles desde hace muchos años. Es algo que rompe los ojos y que genera mucha tensión. Entonces yo aquí veo, es una conclusión personal, alguna explicación para el dicho del ministro del Interior sobre la guerra con el narcotráfico. ¿Se acuerdan aquello que la guerra estaba perdida? Bueno. Dice Juan Pedro Luna que en Uruguay lo que rompe los ojos es el financiamiento de los partidos. En un país que muchos perciben como un ejemplo de calidad democrática, tiene ese punto flojo de cómo se financian la política y las estructuras partidarias. En esa opacidad siempre se van metiendo vínculos que condicionan la acción política. Continúa. Hoy los políticos se enfrentan varios dilemas. Por un lado, la presión ciudadana por bajar los niveles de violencia. Por otro lado, la presión internacional del régimen prohibicionista que impulsa a Estados Unidos en América Latina. Son dos cosas que generan incentivos cruzados. Entonces, cuando el fenómeno se vuelve más visible, cuando aumenta la plata que circula en la economía, cuando eventualmente miraste durante mucho tiempo para el costado, es que se empieza a tener otras consecuencias y otras presiones, porque quizás llegaste de repente al punto en el que es mucho más complicado regular y poner bajo control esas dinámicas. Mi sensación, dice, es que el gran empresariado uruguayo todavía no tiene mucha conciencia de la situación de Uruguay y se sorprende cuando uno hace este tipo de planteos. Asimismo, el nivel de recursos que manejan estas estructuras vinculadas al narcotráfico empieza a generar incentivos para interactuar con ellos, porque invierten en tus empresas o porque te pueden hacer un préstamo salvador si estás en la mala. Claro, dice, que seguramente va a ser a cambio de que les prestes un galpón para guardar mercadería o que los autorices a aterrizar una avioneta en su campo. Otro mercado interesante para ellos es el fútbol, dice Juan Pablo Luna.
desde las canchas de fútbol que usan para el microtráfico hasta los paquetes de inversiones que muchas veces les pueden ofrecer a los jugadores de élite. Ahí entran intereses del narcotráfico todo el tiempo. Los pases de los jugadores, el financiamiento de los clubes. Otros rubros con los que interactúan frecuentemente son la construcción y el juego. Para cerrar esta introducción, voy a hacer una apreciación personal. A mí me llama muchísimo la atención la proliferación de grandes torres de apartamentos en construcción, los que una vez terminados son muy pocos los ocupados. Y además teniendo en cuenta las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado de trabajo, los bajos salarios de esos mismos jóvenes y la demografía a la baja. Por otro lado, ha aparecido por parte de algún banco la oferta de hipotecas a largo plazo, 30 años, que fue el inicio de la burbuja inmobiliaria en España. Hipotecas a largo plazo con el resultado de una cuota de amortización más baja que un alquiler, lo que hizo que aumentara la demanda de apartamentos con la revalorización por la ley del mercado que trajo aparejada. Lo que nadie tuvo en cuenta fue que nadie te puede asegurar que a los 30 años de hacerse propietario, entre comillas, porque hasta que no terminas de pagar no sos propietario, el propietario es el banco, tendrías el trabajo o la jubilación para hacer frente a los pagos. En España todo lo relacionado con la construcción vivió una época dorada y creó una sensación de prosperidad ficticia que llevó a que las intendencias recalificaran como urbanizables terrenos rurales. Esto puede darse en Uruguay, si entra finalmente en el Mercosur. Si entra, quiero decir, el Mercosur en la Comunidad Económica Europea, que terminará por liquidar la escasa producción agropecuaria uruguaya. Otra observación personal es la proliferación de las apuestas deportivas en toda América del Sur y el gran interés que despertó la transmisión del fútbol uruguayo, con canchas casi vacías, en malas condiciones la mayoría y con espectáculos de muy bajo nivel. Me da para pensar que el ministro del Interior no dijo lo que dijo porque sí. ¿Cómo va a combatir su ministerio el narcotráfico si casi todo el sistema político, industrial y financiero, en mi opinión, está penetrado por el crimen organizado? A lo mejor tiene razón el ministro. Yo creo que deberíamos pedir alguna respuesta. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí sí. Voy a hacer una precisión, coincidiendo con usted en todo, pero hay una parte que usted dijo, tal vez empiece a pasar en Uruguay con el tema similar a España, con el cambio de categoría de la tierra, Sí. de rural a urbano. Le adelanto que ya pasó. Ya pasó. A partir del 2005 fue vertiginoso. En Canelones principalmente, toda la parte de los barrios privados, que no son privados porque es una unidad única de propiedad horizontal, entonces ellos tienen derecho a cerrar la puerta, porque en Uruguay está prohibido. No, las calles son interiores de ellos. El único padrón lo subdividen en unidades, como si fuera una propiedad horizontal, como un edificio, pero son todo en forma horizontal. Los pasaron todos a ese sistema. Y los mayor interesados de que se pase a ese sistema son dos. La intendencia, sí, porque aumenta vertiginosamente la recaudación. Sí. ¿Está bien? Sí, Pone sí. muchas casas hermosas y caras en un predio único. Y luego los empresarios, porque justifican un montón de plata atrás de eso. Y lo hacen hasta sin servicios, con servicios precarios. ¿Tá? O sea, teóricamente Canelones es la que ha sufrido más el tema del saneamiento. Y el saneamiento en Canelones
Recién estamos hablando de que a la pobre Atlántida la OCE no tiene plata y entonces el saneamiento se lo va a hacer la Intendencia, lo cual no es correcto. Debería hacerlo la OCE con plata de la OCE, o que se lo dé rentas generales a la OCE, porque así dice la ley. En Canelones se lo pasen por las partes, incluido algunos de la oposición, no todos. Algunos ediles de la oposición que tenían intereses en la ciudad de Atlántida por el alcalde, que es del Partido Nacional, de un grupo específico, del que era diputado Lerete, votaron eso que es invotable. 100 millones de dólares para un saneamiento que no llega a 40 y los otros 60 que se lo coma el barbudo. Y lo va a pagar todo Canelones. Cuando la ley dice que le corresponde a OCE, que te lo va a terminar cobrando la OCE a través del saneamiento. A través de tarifa. Tarifa del saneamiento, que está relacionada a la cantidad de agua que vos consumís, por lo tanto, es lo que vos tirás la cadena. Simple y sencillo. En Canelones ya se hace desde el 2005. Agradezco. Y te voy a decir más. Aparte me encantan los votantes del frente, pero principalmente no tanto el votante, porque se lo disimulaban, sino los dirigentes del frente. Esos de barricada que te venían y te decían en la cara, no, porque los barrios privados del capitalismo, bla, bla, bla. Que después, si querés, Alvarito te cuenta la verdadera historia donde comenzaron los barrios privados, que son divinos. Allá por Hungría, ¿no? No, por Alemania Oriental. Alemania Oriental. El régimen comunista, y fue el primer el barrio privado del planeta. Del mundo fue ese, pero Alemania Oriental. Vuelvo a Canelones. Los tipos dijeron, no podemos autorizar esto. ¿Sabes lo que le hizo Carámbula y Orsi? Muchachos, no jodan. Si no, no hay carguito, no hay empleíto, no hay dirección de esto, de subdirección de la otra, gerencia acá, porque mirá qué cargo político en Canelones, como pocas intendencias. Todo el mundo dice, no, pero la de Maldonado paga unos sueldos carísimos. Sí, pero tiene plata para pagarlo. En último caso, podremos discutir que son caros, pero la plata la recaudan, no da déficit. La de Canelones con un déficit bárbaro te pone terrible sueldo y te pone montañas de cargo. ¿Tá? Los dos, Carámbula y Orsi. Desde el principio. Agradezco la... No, pero ya te llegó. La ampliación. Voy a pedirle ahora a los televidentes que cuando nos mandan mensajes, les recuerdo que es a través del WhatsApp 097-465-465. Yo lo que quería agregar, porque es una experiencia vivida y pasó en el 2008, o sea, no hace un siglo, es que se dejó de explotar los campos. Claro. Porque se ganaban los propietarios más dinero vendiéndolo que explotándolo. Claro. ¿Qué pasó? Cuando reventó la burbuja, las inmobiliarias se habían comprado con dinero de los bancos, que los bancos les habían prestado a las inmobiliarias, enormes cantidades de hectáreas de terreno. Que como sobraban las viviendas, porque llegó un momento que se había construido de más, los precios de los pisos o de los apartamentos empezaron a bajar, con lo cual se habían firmado hipotecas por X millones de euros, o centenares de miles de euros, y al haber exceso de oferta, empezaron a bajar de precio, con lo cual los bancos tenían contabilizados cantidades exageradas con relación a los precios de mercado. Claro. Entraron en quiebra. Pusieron en venta los terrenos que habían comprado y los compraron los mismos vendedores antiguos, que ganaron dinero porque los volvieron a comprar más barato. Claro. Y hubo un momento, cuando las famosas cuotas lecheras y demás, que los ganaderos, los tamberos españoles, ganaban más dinero por dejar de producir que produciendo. Claro. Por los subsidios de la Comunidad Económica Europea para bajar la producción. Un sinsentido. Millones de gente en el mundo padeciendo hambre, y se tiraban los excesos de producción. Esa es la economía del mundo capitalista europeo. Mira, te voy a contar algo. El primer barrio privado era el padrón 6885, 6885 Ciudad de la Costa. El padrón no estaba en Ciudad de la Costa, estaba en Pando,
pertenecía a Pando por la ubicación, porque era rural metido para adentro, es camino a Los Horneros para el fondo. Ese lo tuvieron que recategorizar y asignar a Ciudad de la Costa con el 43963, ese era el otro, lo convirtieron del 6885 a 43963, porque hicieron una partición de una gran chacra y lo redujeron un poco porque le sobraba, y lo sacan con nuevo número para Ciudad de la Costa. Ese fue el primer barrio privado de Canelones. Lo que después de ese, como 5 o 6 más, hicieron la primera calle, la hicieron los propios propietarios, gente de guita, ¿no? Sí, claro. Se los vendían baratos los terrenos. 1 hectárea, $50.000, con una condición: la casa no puede tener menos de $250.000 de costo. O sea, te obligaban a gastar $300.000 en una casa. Esa era la metodología. Viviendas populares. No, es que ellos querían saber que el vecino que tenían al lado tenía plata, no si era bueno. Ya. Regulase el mercado de tu vecindario. Decir, bueno, si gastas 300 lucas, te dejo que te estés cerca de casa, porque era una casa, eran 10.000 metros cuadrados, una casa por manzana, que no tiene reja, no tiene nada, porque el perímetro está por fuera después. Tenés los barrios. A mí no me molesta que exista eso. El señor que tiene plata y la quiere gastar en eso, no me preocupa. Lo que a mí me molesta es que se haga en forma desorganizada, medio a la carrera, ¿viste? Han vendido terrenos en Ciudad de la Costa, que eran puntos, tienen un nombre, vértice, o sea, está todo categorizado. Vos vas a la Rambla y te dicen, bueno, puedes tener 4 pisos de altura. 3 cuadras para atrás, o en tal arteria puedes llegar a 12 pisos. Pero la costa está protegida. Ahora, hay determinados vértices que tienen torre de 40 pisos, de 30 pisos. Hay uno que es ridículo, está en el medio de una línea de avión. Esa Avenida de las Américas, esa esquina nunca la categorizaron, porque no le interesaba al frente categorizarla. Porque la compraron grandes estudios de arquitectura, y vos ahora tenés 2 torres, una hace tiempo ya que está, y tenés otra pegada atrás que la están terminando. Y después tenés un grupo de viviendas que son normales para la Ciudad de la Costa, que son pegadas al arroyo Carrasco, que yo no sé a quién se las van a vender, porque el arroyo Carrasco está podrido, pero podrido mal. No hay forma de que no pases por ahí y sientas olor. No, que lo vamos a corregir, es imposible. Para corregirlo tienen que ir primero al frigorífico en la punta de allá y estar todo el día, 24 horas, un inspector viendo a ver cuándo abren la esclusa y tiran la sobra de la faena al río, procesada. ¿Por qué hacen? Ellos la procesan, pero sale podrida el agua. Ya. O sea, no ves las vísceras corriendo por el arroyo, pero el agua que sale está podrida, es inaguantable el olor. Sí. ¿No? En el borde entre Paso Carrasco y lo que sería Montevideo. Y esa agua es la que llega a la punta. Han hecho tanto desastre ahí que el trazado del arroyo Carrasco se ha modificado en varios puntos. Y uno de los puntos que se modificó, que van a decir qué raro, es la salida, la desembocadura contra el río de la Plata. El río ese desembocaba recto, pero se ve que en las descargadas de golpe generaban y fue haciendo un embalse. Entonces ahora el arroyo dobla a la izquierda, como hacia el este, y vos tenés el arroyo Carrasco, es la divisoria entre Montevideo y Canelones. Ahora vos tenés una franja, una lengua de arena que corre contra el arroyo hacia el este y otra por dentro, y el arroyo así, paralelo al río de la Plata. Por lo tanto, Montevideo creció así por el río de la Plata. Pero mirá que son varios kilómetros, ¿eh? Por lo menos deben ser 1.500 metros. Y vos ves que el arroyo Carrasco desemboca más adelante, después de la parada 3-4 está saliendo recién. Cuando antes salía en el puente, antes de llegar al río de la Plata, por esas descargas masivas que se generaban, ahí tenés que ver cuando viene la lluvia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Cuando se sale de Montevideo por la Rambla a Canelones, se autorizaron varios edificios allí, claro, en la cual la OCE no puede cumplir con el saneamiento. Claro. Porque no le da la nasta. Sí. ¿No? ¿Y los que están al costado de los lagos? Sí, donde está la calle Kennedy, también. Que la calle Kennedy hace una división de un lado al otro. Ahí están haciendo terribles edificios de 20 pisos y no hay saneamiento. No sé cómo la van a sacar.
Los vecinos se habían puesto contentos, porque dicen, bueno, va a venir el saneamiento para esta gente, nos tienen que conectar a nosotros. ¿Sabés qué le dijeron los capataces de la obra, que terminan siendo los que más saben y terminan avisándole a la gente? No sabemos cómo vamos a resolver el saneamiento este. Son edificios que están apoyados en lo que sería, achicaron el lago un poco, lo afirmaron sobre el lago. Hay una calle que dividía el lago, literalmente una calle que se llama John Fitzgerald Kennedy. ¿Ah? Es divina la calle, porque si la haces de noche, no hay luces, te imaginás que ahí no te pusieron un faro ni equivocado. Yo la hice de noche porque quería ver cómo se veía el lago. Tenés que ir con los focos largos abiertos, ¿no? Prendidito porque te desbarrancás. Es la calle y la nada. De los dos lados tenés este lago. Y estamos hablando de lagos profundos porque son areneras, son cónicos. Te desbarrancás y la propia arena te lleva para abajo. Ha muerto gente así por ir a bañarse y no saber dónde se está bañando. Yo no me meto en un lago de eso, ni loco. Yo hice la calle, la he hecho un par de veces, porque es una belleza, una noche estrellada, ver esa calle y la nada alrededor, la nada, porque no hay nada. Ahora ahí vendieron terreno y la hicieron en el medio de los edificios, no lo hicieron sobre Yanatacio, no lo hicieron del otro lado, que da a lo que sería los accesos al aeropuerto, ¿tá? Que hay toda una zona para aquel lado. No, lo hicieron en el medio. Estéticamente son una belleza, vos lo ves de lejos. ¿Y cómo sacas el saneamiento ahí? No sé. Juro que no sé. Álvaro tenía tiempo hoy. No, que el señor Ruibal firmó el contrato de construir la planta en Aguascorrientes con el directorio de OCE. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero este Ruibal no era el que había firmado para hacer en Arasatí. Claro. Entonces, claro. O sea que se lo dieron al hombre ahora. Sí, voy a eso. Bien, perdone. No. La pregunta que le hacemos al señor Ruibal es cómo va a ser la misma planta con las mismas características y cobra $100 millones menos. ¿Qué pasó ahí, no? $100 millones menos como que fueran 2 mangos. El señor Ruibal tiene que saber que en los gobiernos del Frente Amplio, a su empresa, los dirigentes del Frente Amplio la llamaban la empresa compañera. Y tiene que saber el señor Ruibal que en el gobierno pasado, en el Frente Amplio, decían que era el Lázaro Báez de la calle Pou. Y la verdad que no, es poco entendible porque hubo una licitación, pasó por todos los controles del Estado, Arasatí, y bueno, fue el consorcio que ganó la licitación y que ahora es otra obra, no es la misma, no tiene absolutamente nada que ver. Y también me llama la atención al señor Ruibal de que sus socios, los de las otras empresas, en el gobierno pasado los escracharon con volantes que pegaron en varios locales, incluso en la propia puerta de la OCE, en la esquina de Soriano y Lorenzo Carnelli. Allí estaban las caras como que eran unos monstruos que estaban robando al pobre pueblo uruguayo. Y ahora son los mismos que firmaron. Sí, pero más allá de eso, algunos de los empresarios tuvo que explicarle a la hija que todo lo que estaban poniendo, que no estaba robando nada, estaba simplemente trabajando. Se presentaron a una licitación con su empresa a través de un consorcio y fueron los elegidos. Y fue minuciosamente trabajado por funcionarios de OCE el tema de la licitación, ¿no? Y que después fue avalada por los organismos de contralor correspondientes. Por eso es muy llamativo. Hay que explicar a ver por qué la rebaja de $100 millones para hacer lo mismo. Porque no van a hacer lo mismo, ¿no? Evidentemente van a hacer cualquier cosa, porque además
no se sabe bien por dónde van a sacar, por dónde van a poner las tuberías, de dónde va a sacar el agua. No, pero a mí me preocupa una cosa. Y es plata de todos los uruguayos, el gasto. Pero mire el razonamiento que le voy a hacer en base a lo que usted dice y tiene razón. Ahora el hombre dice, va a costar 100 millones menos. ¿Qué dice el frente? Nos va a costar menos la obra. Y el hombre de Ruibal dice, pero va a ser igual a la anterior. Sí. Entonces, supuestamente Ruibal estaba coimeando a los anteriores. Razonamiento lineal. Estaba cobrando 100 millones de más. Estaba cobrando 100 millones de más o estaba coimeándolo con los 100 millones. Son dos opciones que pueden ser valederas, ¿estamos de acuerdo? Y el gobierno, ahí están los nietos armando lío. ¿Y el gobierno qué hace? ¿Contrata a la empresa esa que el gobierno está denunciando que los anteriores gastaban mucho? Es raro, ¿no? Sí, sí. Pero es raro que contrate a la misma empresa. Pero además no se respetan los contratos, que es una mudanza esto. La mudamos de Arasatí a Aguas Corrientes. El decreto 500, el TOCAF, no le dan bola. Sí. Porque todo este lío sale, que ya está observado como forma grave por el Tribunal de Cuentas. Le metieron el dedo, que no tenga más remedio. Era espantoso lo de este lío. Todos los que se presentaron en la anterior hubieran dicho, pero yo me presenté con menos plata para hacer lo mismo. ¿Me entendés? Y con eso lo haría tranquilamente. Van a reclamarle al Estado. Ruibal se va a callar la boca, porque cerró negocio. No la hago allá en el Río de la Plata, la hago en Casupá. Pero los otros le van a partir el tuje al gobierno, no, al pueblo uruguayo. Sí. Reiteramos el gasto que fueran 10.000 pesos, que reitera el gasto cuando uno compra algo, como esas cosas de catering que tiene, y que si se los observan reiteran el gasto. Pero la reiteración de gasto no son 200 millones, son 600, porque la plata, no sé si capaz que ellos tienen un banco especial en donde le dan 200 y le cobran 200. Pero comúnmente cuando se sacan 200 hay que pagar, de acuerdo a 15, 17 años, 600 millones de dólares. El saneamiento suspendido, nuevamente. Hablamos de eso, las 61 localidades. Ahí está, 61 localidades donde iban a trabajar 2.500 personas, que Ortuño, el ministro, no votó en OCE cuando se puso, porque en primera instancia eran 124 y casi 1.000 millones. Después quedó en 300 con 61, pero decía que era poco. Bueno, después el Frente Amplio parece que no le pareció poco, porque le tocaban más de 100 millones de dólares a Canelones de saneamiento, ¿no? Entonces no le pareció poco, de los 300 les tocaban más de 100, no le pareció poco. Entonces votó a favor y además fue por ley. No es que la plata cayó del cielo, no, está por ley la plata. Y que le daba renta general. Ahí está. Yo el domingo escuché una entrevista al ministro de Medio Ambiente, a Ortuño, a propósito de los contratos que obligan al gobierno. Él se estaba refiriendo a la prospección petrolera. Dijo que la había firmado el gobierno anterior y que era un contrato firmado que obliga al gobierno a realizarlo. Entonces, yo me acordé de Neptuno, me acordé de Cardama, en fin. No, y de la autopista del Ministerio de Transporte, que iba a generar una solución muy importante para el tránsito, que es un desastre. Montevideo ya es un desastre. Total y absoluto. Después, si quiere, le leo una carta de un amigo, Miguel Vita Romero, que habló de ese tema. Bueno, no sé que estos genios que controlan la movilidad en Montevideo, ¿cómo pueden no darse cuenta que a fin de año van a andar circulando 30.000 vehículos más en la capital? Sí. Y ya no se puede andar a ninguna hora, no importa. Ya el pico se dejó de lado. Y además, usted a las 8 de la mañana, a las 12 pico de la mañana, nosotros las pico en los colegios, 8, 12 y 5 de la tarde, es una locura, porque todo el mundo va y todo el mundo, no sé cómo hacen. Está bien, está perfecto, me encanta que sea así. Como todos tienen con su camioneta grande y todos van y estacionan los autos de la manera más insólita arriba de no sé qué, porque como no hay lugar,
Y ya no solo estacionan, sino que ahora también, esto se puede ver en varios colegios, ¿no? Sí. Ya los padres esperan en la calle, ocupan la calle también, esto tampoco se puede pasar. Entonces no entiendo esto del señor Vergara, a ver qué va a hacer con la movilidad. Y bueno, ¿cuál es la solución para Montevideo? Hacerle un pozo para que Salgado siga adelante con... Ya no, parece que no alcanzó el subsidio del boleto, que han cobrado más de 200 millones de dólares, han pagado los montevideanos subsidiando a una empresa, o a varias, ¿no? A varias. Sí. Y ¿cómo puede estar pasando ahora con este pocito? Mira, tengo mensaje, Amodio. Uno para vos. El 494 dice: Amodio, no se olvide de la estafa de Nueva Rumasa. Y cómo por €1 el Santander compró el Banco Popular. La caída del Banco Popular me gustaría que contara su vivencia. Cómo lo vivió en España siendo un banco tan antiguo. Tengo más. Jorge Resoni dice: un grande, Amodio. La tiene clara como siempre. Un abrazo grande a los tres y que Alfonso no se enoje conmigo, dice. Parece que te enojaste con Jorge. No sé, me perdí. No, tengo cosas más importantes que enojarme con alguien. Bueno, estamos complicados. Rumasa, sí, da para hablar. Esperen que voy a solucionar con la nieta que me está Horacio, una cosa, no solo fue en España. No. Durante la dictadura, el Banco del Litoral se vendió a $1 también. También. Sí, que tomaba. Es el precio. El precio simbólico. La compra de la famosa compra de carteras. Sí. El Banco del Litoral, durante la dictadura, se vendió a $1, que era más o menos tomar un cafecito en algún lugar, ¿no? Es el precio simbólico que se paga por las absorciones de bancos, de instituciones financieras fallidas. Ahora sí, yo, si me permites, voy con esto. Me preparo para que después termine. Y esto no es simbólico de plata. El Banco de Previsión Social desechó una auditoría por el tema de las reparaciones pecuniarias. Sí. ¿Mm? Y desechó una por el FONASA. Sí, ahí está. Y le mintió al Parlamento diciéndole que no había auditoría y después se demostró que sí. Y lamentablemente el gobierno de la coalición no le hincó el diente y no los mandó presos, porque por eso iban en cana, porque le mintieron al Parlamento. Están las actas, la fecha de la auditoría, cuándo la autorizaron y cuándo la pagaron. La escondió el frente. Bueno, y ahora esconde esto. Entonces la gente pregunta sobre las leyes. Y se las voy a decir todas, porque son 16. Brevemente, ¿a qué se refieren las leyes? Estas son las leyes de las reparaciones por hechos ocurridos durante la dictadura. Por supuesto que empieza con la ley de amnistía, la 15.737, que amnistió a miembros del MLN, pero también de todas las organizaciones de izquierda, entre ellas el Partido Comunista, el PVP, etcétera, etcétera. Pero en el artículo 25 del 8 de marzo del 85 amparó la restitución, la recomposición de la carrera administrativa o la reforma de su cédula jubilatoria con el cargo que ostentaban los funcionarios públicos destituidos por el acto institucional número 7 del 27 de junio de 1977. Finalmente fue regulada por la ley 15.783. Y ahí se presentaron 30.000 personas a que podían ingresar nuevamente a la carrera o simplemente se podían jubilar, ¿no? Bueno, ahí está. Y fueron 18.000 los atendidos. De los 30.000, 18.000. Y eso, al dólar de hoy, son cerca de $400 millones. Después, las leyes 16.102 y 16.163 generaron, esto empezó en el gobierno de Sanguinetti, ¿no? Y después siguió en el gobierno de Lacalle, pero el plato gordo, digamos, vino a partir del 2005 con el Frente Amplio. 16.102 y 16.163 generaron una indemnización especial para los trabajadores del Frigorífico Nacional que fueron cesados en el año 1978 tras el cierre de la empresa. Es decir, los hechos
si se quiere, es una empresa privada que estaba, Frigorífico Nacional, más allá de que ahí había de todo. La ley 16.440 marca los lineamientos de retiro para personal militar que hubiera sido afectado por la destitución motivada por supuestas razones políticas o ideológicas. La ley 16.451 En esa ley, por esa ley, sí, fue reincorporado al escalafón militar Alberto Grignoli, sí, exactamente. que hoy está procesado Sí, por el fiscal Percival. ahí está. Sí, sí, ahí está. Sin ley. Sí. O violando la ley. Sí, violando, ahí está. La 16.451, esta fue promulgada en diciembre de 1993, el gobierno del doctor Lacalle, modificó los montos jubilatorios de los trabajadores de los frigoríficos Suite y Artigas y atendió la situación de los ex trabajadores del Frigorífico Nacional y del Frigorífico Casablanca. Después viene la ley 17.061, que incluyó la situación de los trabajadores del frigorífico del Cerro, que estaba en la ley 15.783, habilitado, ¿no? O sea, fue una ley para los comunistas. Sí, claro, claramente. Y después siguió de nuevo, hubo otra más, que ya viene, no se apure, que es la que está costando más, ¿no? La ley 17.449, que fue promulgada el 4 de enero del 2002, durante el gobierno del doctor Jorge Valle, consideró a las personas que debieron exiliarse, estuvieran detenidas o en la clandestinidad por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Asimismo, para aquellos que hubieran estado trabajando en la actividad privada, se les reconocieran los años de la dictadura como efectivamente trabajados, si tenían la edad para acogerse a los beneficios jubilatorios. Después la ley 17.620, que es una interpretación de la ley 16.824. Y esta permitió la reforma de la cédula jubilatoria o gestionar la jubilación a los funcionarios de la ANEP considerados perseguidos por el régimen de facto. La ley 17.917, y seguimos con los frigoríficos, ¿no?, actualizó los montos de la liquidación de los trabajadores del frigorífico del Cerro. Y acá empieza lo gordo, ¿no? Porque lo otro... Usted dice que era chico, lo otro. Bueno, me parece pero que era un montón de sí, guita, bueno, pero no tanta como esta, ¿no? La ley 17.949 restituyó los derechos jubilatorios para los militares que hubieran sido destituidos, dados de baja o desvinculados por supuestas razones políticas o ideológicas y entró en vigencia el 8 de enero del año 2006. En esta ley, el contador Danilo Astori dijo que estaba bien porque era poco dinero. El poco dinero eran 3 millones de dólares. Y se abrieron 4 ítems, A, B, C y D, de acuerdo al rango de esos militares. Bueno, hubo que abrir otro porque se presentaron tanto que tuvieron que abrir otro y costó eso lo que costó. Algunos de los que cobraron ocuparon cargos en los gobiernos del Frente Amplio, especialmente en la primera administración del doctor Vázquez, pero después siguieron ahí en la vuelta, ¿no? Y después vino la ley 18.033, que creó la pensión especial reparatoria, las llamadas PER, siendo beneficiados quienes estuvieron presos, condenados por jueces civiles hasta julio de 1972 y posteriormente tras aprobarse la Ley de Seguridad del Estado a disposición de la justicia militar. Se trata de la norma de mayor costo para el erario público, aunque un gran porcentaje de los beneficiados pertenecen al Partido Comunista en el Uruguay y al Partido por la Victoria del Pueblo y otras organizaciones de izquierda. Fue creada una comisión especial con el fin de estudiar los casos de forma individual y pudieron acceder al cobro de las PER a aquellos miembros de la guerrilla que cometieron delitos de sangre. Porque esto se decide no por el Estado, sino por 2 organizaciones que pueden vetar a Ampariello si quieren, si no le gusta, seguro, claro, sí. Que son Crisol y el PIT-CNT.
No entiendo por qué están en esa comisión, porque ellos no ponen la plata. El PICNT, los 4 millones de dólares que recauda por mes de la cuota sindical, que no se sabe de dónde pone la plata y en qué la gastan, no pone para esto. Seguimos con las leyes, porque hay muchas más todavía. La ley 18.192 otorgó plazo de 90 días a efectos de la presentación de peticiones ante la comisión especial creada por la ley 18.033. Es decir, que fueron ampliando el rango a través, por ley. Otra más, después la 18.235 sustituyó el literal del C del artículo 1 de la ley 18.033, acreditando a los trabajadores de empresas clausuradas por el gobierno de facto la recuperación de los derechos jubilatorios. Y capaz que no fueron clausuradas, sino que se fundieron por incapaces los propios empresarios, ¿no? No, porque puede las pasar. condiciones del Uruguay te llevaban a que cerraran la empresa. Sí, también también. Okay. Podría ser. La ley 18.274 otorgó un nuevo plazo, esta vez de 60 días a efectos de la presentación de peticiones ante la comisión especial. Siguieron la 18.033. La 19 fue promulgada el 25 de abril del 2008. Es decir, que 2 años después seguían abriendo más tiempo para poder presentarse. La ley 18.310 es esta, Horacio, modificó normas relacionadas con el tema ya dictados, estableciendo un ficto para computar el monto jubilatorio de los ex trabajadores de la industria frigorífica. Esta claramente es el Partido Comunista, en la cual el señor Murro tuvo una destacada acción al que el BPS interpretó la ley. Vamos a hacer una aclaración. El Parlamento que la votó estaba vigente en ese momento. Seguro, o sea, claro. ¿cuál era la lógica si vos no entendés una ley? Seguro. Si vos entendés que no es clara, es pedirle al propio Parlamento que la aclare. No, la interpreto yo solito, que con eso me alcanza. Para eso soy el presidente del BPS y los amigos míos son los que van a recibir los subsidios estos. Claro, esta ley fue promulgada el 18 de junio del año 2008, pero en los hechos era no se podía pagar, entonces ataron que eran como funcionarios públicos y ahí quedó. Esa fue la interpretación, porque en un momento los servicios técnicos del BPS tiraron la toalla porque era imposible poder hacerle buscar, gusto seguro, a Murro. buscarle un sesgo para encontrar a ver cómo pagar esto. Y después vino esta fantástica ley, que es la 18.596, que consagró las indemnizaciones económicas a familiares de desaparecidos, a quienes eran niños habiendo nacido en cautiverio y a aquellos que hubieran experimentado lesiones. Hoy están cobrando por esta ley lesiones de hechos ocurridos hace 50 años. Además, otorgó atención en salud gratuita y vitalicia a las supuestas víctimas y también modificó aspectos de lo regulado por la ley 18.033 con relación al derecho al cobro de la pensión reparatoria. Asimismo, indujo a que la dictadura se instaló en Uruguay el 13 de junio de 1968 y no el 27 de junio de 1973. Las mencionadas normas fueron complementarias por los decretos 106 del 2007, gobierno del doctor Vázquez, que reglamentó la ley madre, la 18.033, y 297/2010, relativa a la prestación de salud prevista por la ley 18.596. Y vean esto. En este caso se estipuló que tendrán derecho a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, a las que se califica como víctimas aquellas personas que hayan permanecido detenidas por más de 6 meses sin haber sido procesadas o que hubiesen sido procesadas o sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado, o que siendo niños y niñas fueron secuestrados o permanecieron en cautiverio con sus padres, que son todos. La mayoría, ¿no? O todos. Yo me acuerdo, tengo 3 primos que les pasó eso. Sí. Dos. Además, se les permite utilizar prestaciones médicas que incluyen asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen la cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se estableció también que en el Estado tiene la responsabilidad de otorgar apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria para atender las supuestas secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o integración social de las víctimas.
Amparadas además en la ley 18.033, este beneficio incluye a los hijos y nietos de todas ellas, sean biológicos o adoptivos. ¿Qué te parece? Está movido. Yo lo... Deme su opinión. No, yo solo me voy a referir a lo que la dictadura empezó en el año 1968. Es tan absurdo que en el año 1971 se presentaron a las elecciones del Frente Amplio, Wilson Ferreira Aldunate, participó el Partido Comunista, el general Sereñi, todos los que fueron proscriptos después del golpe de Estado del año 1973. Sí, Amodio, en realidad quedaron todos proscriptos, incluso el general Mario Aguerrondo, que fue candidato del Partido Nacional, y quedó proscripto Juan María Bordaberry, que fueron a la casa en el 80 el ministro de Interior, el general Linares Bruna, a que firmara que le habían levantado la proscripción a Juan María Bordaberry, y Bordaberry lo echó de la casa. Sí, boludo. O sea que en el año 1971 hubo elecciones libres. No, pero había una dictadura. Sí. O sea, Se fundó el frente de la dictadura y fue público. ¿Cómo va a haber dictadura en el año 68? Por favor, teníamos el gobierno de Pacheco Areco, al cual nosotros en tono jocoso llamábamos la dicta blanda. No la dictadura, la dicta blanda. Entonces ustedes fueron los inventores de que ahora digan que en el 68 había una dictadura. No. Y pero decían la dicta blanda. No. Mira, porque Pacheco sería porque malo, era- se habrá porque no equivocado, era una dictadura. pero para enfrentarse a la guerrilla lo mejor que necesitábamos era Pacheco. Y yo no soy pachequista, está claro. Tengo un mensaje, no quiero leer un artículo. ¿Vieron el tema, este fenómeno de Manini Ríos y la embajada de Irán? Sí. Ir a firmar las condolencias contra el religioso más importante de los chiitas. Bueno, entonces hay un artículo de una persona que sabe mucho de esto, que es Javier Bonilla. Y lo quiero leer tal cual porque las cosas que dice son excelentes. Dice, los tenientes de Jamenei, se equivocó la paloma y muy feo. Manini en la embajada de Irán, por Javier Bonilla, publicado en Enfoques. Dice, hemos sido respetuosos y tolerantes con el general Manini. Lo hemos apoyado en sus diferencias con Vázquez y el pillo de Toma. Durante la absurda calecita de ministros de defensa y jerarcas del ejército a fines del 2019. Lo hemos destacado como buen comandante en jefe del ejército, que fue con mucho gusto. Aclaro que eso no necesariamente lo comparto porque no sé si fue bueno o malo, no entiendo de la parte militar. Y por eso le hicimos entrevistas para medios de Alemania y España. Hemos omitido luego el juicio no muy favorable que nos produjo su sobrevaloración de la figura de Fernández Huidobro, un ministro que palmeaba a los militares y entre comillados pone lindo soldadito, parece que era una frase que le decía Huidobro a los soldados, que no les trajo equipo alguno a las Fuerzas Armadas a no ser un B-200 gestionado por ellos a la aviación naval. Hemos también soslayado en 2020 la duda que nos produjo que fuera a la Dirección General de Secretaría de Salud Pública del gobierno anterior un peculiar coronel de Cabildo que hasta minutos antes de ocupar el cargo representaba a los famosos OPB chinos, relevado en esta última función por un oficial aún más, mucho más polémico. No hemos reaccionado como hubiéramos debido cuando Cabildo trabó la desmonopolización de los combustibles porque aún pensábamos que un tropezón no sería caída. Por ello evitamos suscribir la inmensa mayoría de cuestionamientos a Cabildo, inclusive cuando desatada la guerra mal planteada por la cortedad de los Biden, de la vida y una Europa muy perdida, se escucharon en interna voces cabildantes neoputinistas. Cuando junto a un conocido ex legislador blanco, Manini salió a las redes con todo a condenar a Trump por sancionar a Brasil debido a su deriva autoritaria y el juicio trucho a Bolsonaro, entre otros aspectos truculentos, potenciados por un fraudulento Supremo Tribunal Federal, al explicarle educadamente cómo en verdad venía la cosa, simplemente nos bloqueó. Todo esto es muy poco frente al papelón que significa ser prácticamente el único político, junto a la secta extremista de izquierda 26 de marzo, en presentar condolencias a la embajada iraní por la muerte del perverso Ali Khamenei, con la excusa de que era un líder religioso.
Un líder religioso y político que ha sido responsable de la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría mujeres y menores, además de la prisión y tortura de opositores, LGTBI, disidentes, etc., apoyando a cuanto terrorista suelto hubiera en el mundo, mientras se concentraba en intentar eliminar a Israel y a sus rivales regionales o no tanto. Musulmanes representando un régimen que desde 1979 no solo atacó la existencia de Israel, sino que trabó guerras crueles con o junto a casi todos sus vecinos, unos 4 millones de muertos. Eso por no hablar de su corrupción, que puede opacar a la venezolana, cubana, nicaragüense junta, ni de su penetración en Iberoamérica apoyando a narcos y terroristas de todo pelo con mucha platita de por medio. Después, como los castristas, los ayatolá, se escudan en supuestos bloqueos para no pagar el arroz y otros productos agropecuarios que nos deben. Y no, general, no van a pagarnos porque usted firme condolencias por criminales muertos. Tampoco porque usted integre dudosas asociaciones de amigos de Irán. Recuerdan bastante a aquellos grupos de amistad con muchos países socialistas antes de 1973. También integrado entonces por connotados políticos blancos y colorados. Todos eran digitados por la KGB, el STB o la Stasi. Nada indica que hoy, con actores más sórdidos que el Pacto de Varsovia, las cosas sean muy distintas. Los servicios de inteligencia iraníes son eficaces y oportunistas. ¿Acaso no dirigían la Escuela de Inteligencia de los países bolivarianos del ALBA en Bolivia? ¿Acaso no han admitido su deseo de quizá militarizar la zona ártica y antártica? ¿Líder religioso el ayatolá? ¿Líder religioso? No murió el Dalai Lama, no murió el Papa, no murió el patriarca ortodoxo de Moscú, no murió el arzobispo de Canterbury, murió un reverendo hijo de puta, dice acá, que está bien, es una decisión, y usted lo sabe. Se queda corto. Sí, yo creo que sí. No vista o adorne su error de una espiritualidad que en este caso vaya que no corresponde. Se lo pueden explicar desde Jerusalén a la AMIA, desde Yemen a Caracas, y repito, usted lo sabe. Del ridículo nunca se vuelve, general. Yo voy a hacer alguna precisión. A ver, los líderes religiosos son líderes religiosos. Yo no mezclo la política con la religión. Puede ser creyente, no creyente, la política es una cosa. Los gobiernos de un país no pueden tener religión. Vos no podés tener, para pintar la cara en Irán, un presidente, pero el que manda es el ayatolá, que está arriba y que lo nombra un grupo de 88 amigos de la religión. Es imposible. Entonces, si ese tipo tiene la Guardia Revolucionaria, la Guardia no sé cuánto, que están armados, que tienen misiles, que 2x3 se desbocan, pero aparte hace pocos días mataron un montón de civiles, miles de civiles, porque reclamaron que le habían cortado las redes sociales, le habían cortado la internet, que era con lo cual la internet masifica, ¿está bien?, las macanas o las virtudes de un gobierno. Es real. Eso es la democratización de las ideas y de la expresión popular. El tipo mandó cortarla, él, no el presidente, que ese era un pelele del hombre, pero bueno, es problema del pelele. Entonces, muchacho, vos no podés hacer esto, Manini. Del ridículo nunca se vuelve general. La mejor frase es real. Porque aparte, después de esto, que él fue a la embajada, le han pegado de todos los costados. Lo comparó con el Papa. A ver, el Papa podrá ser bueno, medianamente potable, una verdadera porquería, pero el tipo no puede generar guerras porque no maneja poder militar. Entonces, como religioso puede ser lo que quiera, mientras no afecte la paz del resto. Ahora, este tipo afecta la paz del resto. Entonces, de religioso no tiene nada. La religión la usan para dominar a la masa. Estamos como en la Edad Media, ¿está? Cuando a los reyes los elegían el Papa. En Europa pasó eso. ¿Está bien? Y tuvieron diferencias con distintas fracciones creyentes por ese lío. Venía el Papa y decía, el elegido de Dios. Y ponía uno que era de sangre azul y lo pinchaba si era igual que nosotros. Yo no creo en las monarquías. Acepto que los países, si tienen plata para bancar una monarquía, la banquen. ¿Que algunas veces algún monarca ha servido para mantener el sistema democrático? Sí. El rey español Juan Carlos, que ha caído en desgracia por ser un pelotudo, por hacer las macanas que hizo, en su momento paró un golpe. No sé si el golpe lo paró
porque no le servía el golpe o por la causa que sea, pero lo paró. ¿Está bien? Este hombre es una porquería el que mataron. Vos me decís, pero no hay que matarlo, porque el hombre es el líder de un país. No. La libertad está primero. Si vos te mataste en los últimos 3 meses miles de personas que te fueron a manifestar, porque no están bien, y vos la mandaste matar, es como el tema del chino, ¿no? En Tiananmen. Hay videos de Tiananmen que están circulando todavía, en donde les tiraban con cañones. La gente corría y vos los veías caer muertos. El sistema chino es otra porquería. Pero era culpa de lo que se ponía delante de las tanquetas, dijo Bueno, Mujica, eso ¿no? sí, fue por un caso en Venezuela, lo dijo el Claro, Pepe. seguro, claro. O sea, otro mongo. Mm. A ver, es todo mucho más complicado. Le han pegado, pero a ver, le ha pegado gente de su propio partido, ¿no? Y tengo uno acá que es genial, con nombre y apellido, el coronel aviador Daniel Pujol. Dijo, Guido, no sos vos solo, y tu sentimiento de solidaridad con un líder que sometió justamente a ese 15% de musulmanes que son torturados y se rebelan, somos todos, somos los que éramos tu partido. No se trata de hacer irresponsablemente lo que se te canta y olvidarte de tu gente que debió soportar la horrible humillación de que su voto al Senado fuera a parar a las 609 por tu falta de habilidad para liderar. Es de cínico cantar loas a la democracia y sentir pesar por la muerte de un dictador sanguinario. Te opusiste a las forestadoras y a los usureros, pero destruiste al partido provocando el éxodo de los dirigentes más promisorios y ni así lograste que liberen a nuestros camaradas injustamente presos en Domingo Arena. Espero que este mensaje te llegue. Viene de quien era parte de tu equipo y te defendía a capa y espada, de quien dobló listas y te pidió que no renunciaras a tu fuero cuando el fiscal Morosoli te tendía a su trampa, pero fundamentalmente viene de quienes nunca nos vamos a casar con los tiranos. Así se llaman Ali Khamenei, Kim Jong-un, Mussolini o Stalin. Firma el coronel aviador Daniel Pujol. Pero le leí un civil. Yo creo que más claro. Echale agua y no de la OCE que está sucia. ¿Cómo hace el general Manini para diferenciar en la misma persona al líder espiritual del dictador? A ver, ¿no? Los chiitas que impulsaba este hombre, que ahora los va a representar su hijo, porque parece que son hereditarios, les gustan las monarquías o parecido en esa zona de Medio Oriente. Los chiitas, si vos no crees en Alá y no sos musulmán, te tengo que matar. O sea, no vienen a matarnos acá porque no les llegan los tentáculos todavía. Pero es así. Entonces, ¿qué tipo de religioso va a pedir la muerte de alguien que no cree en lo que ellos creen? La verdad, yo cuando vi, ¿se acuerdan que cuando terminamos el programa pasado me estaba llegando la información en ese momento? Había llegado en ese momento. Estaba llegando el jueves pasado. ¿Está? Y yo no lo quise largar porque les juro que pensé que podía ser una joda. Déjenme confirmar, pensé yo para adentro, hubiéramos sido primicia. Sí. Absoluta. No había picado en las redes todavía. Yo qué sé, hay tema. La opinión es con una respuesta diplomática, sin comentarios. Claro. En esto. Se comenta solo. Sí, no, pero aparte quería leer la de Bonilla, que está excelente. Hay una de Miguel Vita Romero que la tengo más adelante, pero si no los voy a aburrir. Pero, ¿se acuerda usted, don Álvaro, que habló el otro día del Río Negro? El agua del Río Negro. Sí. Un televidente nos escribió un artículo que está interesante. Lo escribió directamente. Escribe un asiduo y anónimo visitante de una localidad del interior por el tema agua, dice. Allá por el 79 conocí esa población por causa de ir a trabajar a la hora de la represa de Palmar. Allí existía una construcción, o sea, unas construcciones, o sea, una población de 440 casas, de varias categorías, solo ir hoy día y contratarlas, dice. Y además, en época de obras, las barracas de operarios, en donde había una población de cerca de 4.000 personas trabajando, a eso sumarle las familias, había escuelas, y así que mirá el tamaño, me pone. Bien, para ello había una planta potabilizadora de agua, que en la época la operaba la empresa constructora, después lo hizo UTE y últimamente la OCE. ¿Está bien? La fuente de obtención de agua siempre fue el curso de agua llamado Río Negro. Primero curso de agua y luego, cuando la represa empezó a formar el embalse, pasó a tomar agua del embalse o comúnmente llamado lago.
Esto se refiere porque es el planteo que está haciendo un solo Uruguay, que es tomar de ese lugar. Entonces dice, bien hablamos de que la planta potabilizaba agua para toda la población. Hoy día la población estable se redujo a no más de 100 a 150 personas. En periodo estival más y fines de semana más con eventuales turistas. Aquí viene lo raro. Dije que conocía la planta desde el 79 y la cantidad de habitantes que abastecía, pero ahora se realizó en el transcurso del año pasado 3 perforaciones. A ver, él lo que nos está diciendo que en el 79 se tomaba el agua del Río Negro y abastecía a la gente. Ahora, luego nos está diciendo que en el transcurso del año pasado la OCE realizó 3 perforaciones con sus respectivos equipos de bombeo en distintos puntos de la trama urbana de esta población, de por lo menos en el eje de 60 metros de profundidad, dice. Muy bien. Para obtener agua apta para consumo. Repito, 3 pozos para que si se tenía una fuente casi inagotable como el Río Negro y la población está a orillas del embalse, al punto, dice, que si sacás la mano por la ventana de alguna construcción, sacás agua con un jarro y se ríe, ¿a santo de qué 3 perforaciones? Dice él. Acá es donde ato cabos. ¿No sería viable la extracción de agua del Río Negro para la cuenca del río Santa Lucía? ¿Y por qué? ¿Por qué el lago en determinadas épocas tiene cianobacterias como cualquier embalse en las últimas décadas, incluido Paso Severino? Pero se venía sorteando bien desde décadas atrás. ¿Qué cambió últimamente? El cambio fue UPM, dice. Pero acá lo que está diciendo, entonces, que el Río Negro está podrido. Que era lo que nos dijo el doctor Langone cuando vino acá a visitarnos. Nos confirma lo que nos dice el doctor. Yo conozco a este televidente, es un ingeniero, tipo muy profesional. No quiso dar su nombre porque me dice, mira, Horacio, yo trabajo para muchos organismos y intendencia, no me gusta exponerme. Pero esto que te estoy diciendo es absolutamente cierto. Y acá nos ha mostrado que dice, hay 3 pozos de OCE. Tenés el Río Negro al lado. Tenías una potabilizadora de agua. Sacan agua de un pozo. 3 pozos de 60 metros, dice. Es porque está podrido. Eso viene a lo que usted había planteado cuando trajiste como invitado a Langone, ¿no? Yo te tengo acá un documento que es del año 1982, durante la Guerra de las Malvinas. Me interesa. Porque Uruguay debió actuar en 2 guerras y la Cancillería en ambas podría ponerse un sobresaliente, ¿no? Cuando los cancilleres que hemos tenido últimamente dejan bastante que desear. También debemos decir que el Servicio Exterior actuó primero con el canciller Guani en la Segunda Guerra Mundial y después durante la Guerra de las Malvinas, una situación muy complicada y que no sabría hoy, si se diera una guerra similar, qué haría este gobierno, ¿no? No, le lame las botas si está algún zurdo en la línea. Pues, sí. Pero es así, no lo busques más. Tenemos varios documentos de este tipo sobre el tema de la Guerra de las Malvinas que son muy, muy buenos. Y acá era que a Inglaterra, a Gran Bretaña, Argentina, como estaba en guerra, le cerró la salida de los aviones de Buenos Aires. Acá no hay más ingleses para salir para allá, ¿no? Entonces, Gran Bretaña necesitaba un lugar, un sitio cerca de Buenos Aires y que estuvieran las Malvinas, un poquito así. Entonces solicitó ampliar el servicio de transporte aéreo desde Montevideo a Londres. Y les quiero leer las argumentaciones, porque es un informe de la Fuerza Aérea en aquel momento, que fue dirigido al presidente Gregorio Álvarez y a los comandantes respectivos y al ministro de Relaciones Exteriores, donde seguramente va a generar algún comentario
en ustedes. Pero me interesa leer la parte política, pero en la parte técnica, digamos, dice, se estima que el interés del gobierno inglés y de la compañía aérea regular entre Londres y Montevideo obedece fundamentalmente a que la operación que realizaba la British en Buenos Aires le fue cancelada en el mes de abril del corriente año conflicto Malvinas y que de ser autorizado a operar en nuestro país lo haría en base al mercado argentino, supuesto este que de producirse nos crea una situación encontrada con las autoridades aeronáuticas argentinas que podría derivar en represalias aeronáuticas. El proyecto de acuerdo de transporte aéreo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, rubricado por las autoridades aeronáuticas de ambos países actualmente a consideración del Poder Ejecutivo, contempla su anexo confidencial los siguientes aspectos vinculados al tema. Primero, que dadas las características del tráfico generado desde y hacia los territorios de ambas partes, este conforma un mercado de características comunes e interdependientes en el que los fenómenos acaecidos en el de una de ellas repercuten favorable o desfavorablemente en la otra. Pero siempre existió un comentario interno en la Cancillería que eventualmente en un lío muy grande con Argentina, que hubiera que romper relaciones diplomáticas o todos los países los rompieran, Uruguay tenía que ser el último en irse y ser el primero en volver después, ¿no? Ajá. Eso. Pero desde el punto de vista político, el informe de la Fuerza Aérea en aquel momento dice: es evidente que el Reino Unido necesita una base de operaciones cercanas a las Malvinas para abastecimiento y movimientos de personal, hecho que se confirma por las gestiones infructuosas realizadas ante los gobiernos de Chile y Brasil. El territorio de las Malvinas está en litigio y la situación imperante entre Argentina y el Reino Unido no tiende a distenderse. El gobierno inglés ha expresado públicamente que no se aviene a las negociaciones con Argentina sobre las Malvinas. No obstante, la resolución de las Naciones Unidas, ampliamente mayoritaria y favorable a la reiniciación de conversaciones bilaterales en la materia. Argentina mantiene su declaración de conflicto armado y, no obstante su situación económica crítica, sigue incorporando equipo bélico de primera línea. Siendo nuestro país sostenedor de los derechos argentinos sobre las islas, toda facilidad que se otorgue al Reino Unido para sostenerse en las islas, esto está subrayado, puede causar una reacción en Argentina a nivel popular y de gobierno. La reacción puede extenderse al ámbito latinoamericano y aún al pueblo uruguayo. ¿Qué conveniencia podría justificar el riesgo de aparecer ayudando y o apoyando al Reino Unido? No puede existir dudas que la solicitud inglesa es consecuencia del conflicto de las Malvinas, ya que nunca antes tuvo intención de operar con medios aéreos en nuestro país. Es evidente que este acercamiento que pretende el Reino Unido es totalmente circunstancial y por una conveniencia momentánea. De suavizarse la situación con Argentina, esta misma los atraería a reiniciar las operaciones desde su territorio y con sus productos, como lo ha hecho siempre en el pasado hasta suscitarse el enfrentamiento bélico. Y las conclusiones son: desde el punto de vista aeronáutico, el movimiento de pasajeros entre nuestro país y el Reino Unido y viceversa está suficientemente servido por las empresas aéreas que actualmente y desde hace años operan en nuestro país, existiendo capacidad ociosa importante en la materia, más del 50%, razón por la cual no sería beneficiario a la implantación de nuevos servicios competitivos. En otra parte del informe dice que viajaban 200 personas que salían de acá, que iban a Inglaterra en el año, ¿no? Pero quería llegar acá. Desde el punto de vista político, dice, el Comando General de la Fuerza Aérea considera que en el momento actual y acorde a la situación internacional incidente en la materia, la solicitud impetrada, de ser concedida, podría derivar en reacciones exteriores contrarias al interés nacional, lo que hasta podría llegar a calificarse como un error histórico. No. ¿Seguro? No al que terminó ganando la guerra, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, como que tal. Yo tengo algunos mensajes que quiero ir leyendo porque si no la gente se me va a enojar porque no los leo. Acá el 494 dice: ¿a cuántos militares subversivos afecta la ley reparatoria? Que fue la que leíste vos.
Después tenemos otra. ¿A cuántos qué? ¿A cuántos Militares. militares subversivos, me ponen entrecomillados, a los que fueron destituidos y después los restituyeron? Más o menos. Y bueno, todo el grupo del general Sereñi. Pero más o menos, ¿cuántos son? 10, 20, 30. Bueno, 50. lo que pasa es que La los logia los que se 1815. presentaron después Eran un montón. era personal subalterno, mucho, Sí. y de distinto rango, de capitán, mayor, teniente coronel, coronel. general. Conocidos creo que son 3 o 4. No, la mayoría de los que integraban la 1815 No, pero digo se que presentaron. los conocidos son los que han aparecido públicamente. Claro. Ah, sí. Sí. Incluso la familia de Sereñi cobró también por esa ley. Cobraron sus hijas y su señora. ¿Mm? El 260 le manda un mensaje a usted. Buenas noches. Muchos temas interesantes hoy. Por favor, a don Amodio que acepte mi solicitud de amistad en Facebook. Gracias, saludos a todos. Se ve que no le está dando bolilla al Facebook. No sé quién es. Bueno, termina en 260 el teléfono. Sí, bueno, después, Sí, bueno. ¿no tiene el nombre? No lo tengo Bueno, etiquetado. Entonces no pasa? sé, es que hay un límite. Seguro. Estás en 5.000 ya, Y ¿no? yo estoy en los 5.000. Claro. Tengo, ya que hablamos, estuvimos hablando del servicio exterior. Sí. Que me mande un mensaje. por Messenger que me diga soy el que te termina lo recordó por por en el servidor. programa, en el servidor. Ahí está. Pero ahí se lo puede mandar, porque Soy- te puede mandar un mensaje sin ser amigo. Claro. Pues soy el 260. Soy el 260, no me dejes afuera. Sí. Es Sí. que, En la Hablando de primera oportunidad, cancilleres, sí, ¿viste Talvi que se fue de Sí, acá? Ahora sí. está de asesor del Del gobierno de ministro de Milei. Economía de Milei. el Parlamento tiene el acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur. Sin embargo, sectores del Parlamento Europeo, diputados de distintos países, están preocupados y seguro que van a manifestarse por lo que consideran, de acuerdo a por información que han recibido y especialmente por cómo a través del Tratado de Roma igual se sigue procesando a militares en Uruguay, hay una preocupación en medio, en este momento, de la firma del tratado. Pero es muy grave lo que está diciendo, porque Bueno, eso puede hacer cambiar los votos en la asamblea. No sé. Yo le digo eso y seguramente el próximo jueves. Haya más información para este Sí, boletín. sí. Más información. Pero no es un tema menor. No, porque le están condicionando el voto si no arreglan ese tema acá. No sé si condicionando el voto. Lo que sí es que están manifestando su preocupación y además utilizan un término de presos políticos. ¿Cómo la ve? Tenemos más mensajes. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo. Manini como Cabildo Abierto fue un producto de marketing que poco a poco se ha deslucido notablemente. Roger Ojeda dice, Horacio, estás muy lejos de la realidad y eso depende de dónde te informes. Se ve que si escucha a Bonilla le está errando. Bonilla ama a los sionistas que mataron mucho más de 100.000 niños y mujeres. Bueno, a ver. Yo no necesariamente tengo que amar a los sionistas, pero lo que sí tengo claro que no amo al religioso iraní, no lo amo. Por lo tanto, ese artículo me encantó. Les juro que me encantó porque está diciendo verdades. No me pueden decir, Roger, que este señor hace pocos meses atrás no mató miles de personas porque le reclamaban en las plazas. Y yo no acepto ningún régimen, ¿ah?, en donde vos tengas un presidente, por eso no me gustan las monarquías tampoco, y por encima tengas un tipo que tenga más poder que él, porque a veces las monarquías son decorativas, y eso yo las dejo, que las tengan decorativas y tienen plata para pagarla. La inglesa, la española y otras más de Europa. Pero este hombre tiene más poder que el presidente. Entonces, ¿para qué elegís un presidente en Irán? Para tomarle el pelo a la gente, para decir, yo soy demócrata. ¿Qué vas a ser demócrata? Sí. El tema con este señor iraní era que se levantaba todas las mañanas y decía que iba a hacer bolsa a todos los que estaba alrededor
y a todos los países que no se identificaran con él, ¿no? Sí. Entonces, como que quería vivir solo en el planeta. Y cuando acá se toma posición en distintos conflictos por un tema ideológico, Sí. es muy claro. De este lado puede estar Trump y varios más, y nosotros criticamos a Trump porque no nos gusta determinada cosa, a este otro. Pero en el fondo uno termina de este lado, porque lo de aquel lado es que si no peor. pensamos igual, nos liquidan a todos. Claro. Y toda la mañana se levantaba que iba a hacer bolsa Israel, que iba a hacer bolsa este otro. Sí, tiene lío con sus primos, seguro, hermanos, claro. son todos parientes. Seguro, porque hasta le tiraron misiles a otros países árabes que en algún momento intentaron llegar a un acuerdo de paz y trabajaron para un acuerdo de paz en la zona, metiéndose en el medio de Estados Unidos y ellos, y sin embargo ahora le tiraron los misiles. Entonces, ¿qué querían que hiciera? Porque cuando dice, pues sí, porque lo mataron. Pero vos buscaste que te mataran, porque ya no se bancaba más esto, a este personaje no se lo bancaba más en el mundo. Mira, yo te voy a explicar, hoy no vamos a tener tiempo porque son casi las 9, pero en el próximo jueves vamos a pasar un video de un español que hace una valoración espectacular, va entre el minuto 2 y el minuto 7 y pico, ya está en gatera, pero no nos dan los tiempos hoy, que es brutal. Te cuenta todas las opciones que vos estás diciendo, quiénes se la dieron para que el tipo no hiciera el lío. No. ¿Está bien? Sí, sí. Incluidos los guapudos de los gringos, te aviso. Sí, sí. ¿Está bien? Mandaban de intermediario a los franceses, porque los franceses se han manejado mucho en esa zona porque son ex colonia francesa. ¿Está? Entonces, pero los gringos, que han sido bastante guampudos para mi gusto, mirá lo que te estoy diciendo. Al llegar, para que tengan una idea, en el año 60 cayó un satélite que habían soltado en Cañaveral, había caído los restos y mató una vaca en Cuba. ¿Sabían eso ustedes? El año 60, un año de la revolución. Agarró Fidel, hizo todo un discurso de 4 horas explicando que era el imperialismo, que los atacaban, que no me acuerdo el nombre de la vaca. Le pidió a los que trabajaban en el campo, a los lecheros y todo eso, que hicieran una marcha frente a la embajada norteamericana. Hicieron una marcha con las vacas y con carteles, mataste a nuestra hermana, una ridiculez que era de chiste. Los gringos le pagaron $2 millones de indemnización a Cuba por una vaca, la vaca más cara del planeta. La buscan esto hace años que es este tema. Después le hicieron funerales con honores de Estado a la vaca. Ridículo. Bueno, es así. Estos son iguales. Los gringos por momentos son idiotas. Por momentos son idiotas. Después pasa al estado de la guerra, ¿no? Ahora, cuando ustedes escuchen ese desmenuzamiento que hace ese español, el programa que viene, van a decir, estuvo bien, que le tire un par más. Porque esa gente no entiende otra cosa con el tema del enriquecimiento, porque quieren tener bombas atómicas. ¿Vos imaginás ese tipo con una bomba atómica? Yo calculo que el de Corea del Norte es un poco más calmado que este. Sí. Creo que es un poquito más calmado. Y tiene todo al pueblo de él muerto de hambre. Y con la foto del tipo en los cuartos, se prende fuego la casa. Si no sacas la foto, te mandan a la miércoles y salvas a tus hijos. Estamos hablando de locos. Porque en el mundo habemos muchos locos. Pero algunos tienen poder. Y esos tipos son complicados. En Netflix hay una muy recomendable que se llama Homeland, que habla toda la historia de la CIA. Y es bastante extenso, ¿no? Porque son 12 capítulos. 12 capítulos. Nos va a ganar a nosotros. De 12 cosas. Te aviso que no van a ser 3, van a ser 4. Joder. Te aviso a vos también que van a ser 4. Esto sigue creciendo. El documental sigue creciendo. Y son 12 capítulos y cada... son 12 también de 50 minutos aproximadamente. Es muy intenso, pero está muy bien hecho. Se ve que gastaron mucha plata porque está excelente. Y habla de el último habla de la paz con Irán, justo cuando estaban tirando las bombas. El último capítulo. Mirá, Es el último mensaje. capítulo. El 445 dijo, sería bueno hablar de la última revuelta en Irán.
previa a la guerra, donde la represión dejó unos 30.000 muertos y las recientes manifestaciones contra el régimen que se llevan adelante en Cuba. Y hay que controlar a los nietos. Sé que es difícil, yo tengo 6, saludos. Tiene usted razón. Tuve que desconectar el micrófono porque si no me sigue transmitiendo desde abajo, el inalámbrico. Ir a explicarles cariñosamente, por supuesto, a los nietitos, porque ¿qué pasa? Ellos me extrañan, hace unos días que no me están viendo, entonces se habían puesto mimosos y hacen lo que se les canta. Hay un libro que salió el año en Europa y el periodista uno de los 2 periodistas de Watergate, que relata minuciosamente todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Con unas fuentes, las fuentes son los propios presidentes. Y la cifra que maneja, veo que los rusos están medio tranquilos, no patalean ahora nada. Las cifras que se manejan es que perdió una parte muy importante del ejército, que está muy cercana a los 400.000 efectivos. Los rusos. Sí, llegando, no llegando a la mitad, pero casi, ¿no? Los ucranianos, no fue cosa de los ucranianos, sino que todo Occidente se sumó. Y el libro muestra lo demente que es este personaje Putin, porque le fueron advirtiendo, incluso el que hablaba más con él era Macron, el francés, diciéndole, no hagas esa locura, porque durante la pandemia Putin se encerró a estudiar historia y seguro y concluyó que Ucrania era de él, de Rusia. Seguro. Entonces dijo, bueno, me la voy a agarrar para mí, y fue preparando Y te voy a explicar algo peor. Y lo que descubrieron fueron el servicio secreto norteamericano, y le fue diciendo a todos los líderes y le decían a los norteamericanos, no, eso no puede pasar, ¿cómo este hombre va a invadir Ucrania? Estamos todos locos. Y ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto. Sin embargo, acá hablamos de aquel otro, por eso las razones ideológicas que tienen cada uno, porque el Frente Amplio, por ejemplo, no dice nada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Porque fue Rusia el que invadió Ucrania, no Ucrania-Rusia, ¿no? Y sin embargo, siempre no abren la boca. Nada, silencio. Sí. Y ahora la marcha por las mujeres fue contra el imperialismo. Hacía mal. La marcha de las mujeres van de todos los colores. Juntan la mayor cantidad de gente en una marcha en años. Todos los años es gigante, majestuosa, y está bien. Va de todo. Pero está bien que se expresen y de la forma que entiendan conveniente. Pero no podés sacarle el titular. El PCNT no tiene cómo juntar gente para que defienda Cuba y se engancha a las mujeres, a la marcha de las mujeres. Plata tienen para hacer todos esos movimientos. Pero no la quieren gastar ni contratando gente, porque podés llevar gente paga. Claro. Igual, no hay problema. Sí. Bueno, yo por acá. Entonces, ¿sabe cómo se dice Yamanduorsi en japonés? No, ¿cómo se dice? Yatoko fondo. Qué hijo de su mamá y de su papá que es usted. Me encantó. ¿Cómo era? Yatoko fondo. Tengo un video que lo vamos a pasar la que viene, que está genial. Ese lo tenemos ahí, lo podemos disparar, es cortito. ¿Y Jorge Díaz? ¿Cómo se dice Jorge Díaz? ¿Sabe cuál es el del Pacha Sánchez que está para hablar? Lavador. ¿Cómo se dice? Jorge Díaz. En japonés. Ya casi toco. Ya casi toco. Vamos a ver ese video. Mirá, escuchen este video y ríanse un rato. Después lo va a tener que ver usted porque ustedes no lo vieron. Capaz que lo recibieron ya. Estamos en eso. Estábamos cerrando y se me ocurrió hacer la chanchada, dijo la pariente. Está genial el video ese, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. Esto es una humorada, para que no entiendan que estoy generando algo. Es una humorada. Para cerrar el programa riéndonos. ¿Cómo que se jodió el presidente? Hay que repararlo ya. No debimos contratar el plan básico. Mirá si la gente se entera. Bueno, metemos una heladera igual. Se sobrecargó con todo este tema de Maduro, Trump que no le da pelota, Israel y las palabras que le censuramos.
Y además que sigue cayendo su aprobación, pobrecito. Ya lo desenchufé, no paraba de decir boludeces, después le meto el cartucho con instrucciones para el conflicto de Israel e Irán, que no tiene idea cómo enfrentarlo, capaz le quitó alguna censura mínima. Tranquilo, Pacha, que tenemos presidente para 4 años más, con un buen mantenimiento, cuidándolo como siempre. Los que lo vieron, no, ustedes no lo vieron. No. Bueno, pero cuando lleguen ahora a su casa, vean el programa, por lo menos vean el final, porque el otro ya lo conocemos. Sí. Pero no, miren que está genial, la inteligencia artificial ya. de taco. Sí. De taco. Díaz tiene un mantenimiento de lavador, que vamos a ver cómo se resuelve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, cierto. Señores, nos vamos. Será hasta el próximo jueves y como siempre les agradecemos su atención. Hasta el jueves. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.